Que nuestro Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, mis estimados hermanos. Es un gusto una vez más estar aquí juntos a través de esta pantalla, a través de la tecnología, para una vez más, hermanos, continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a entrar, y por qué no, al tema 25 de la carta del apóstol Santiago a la iglesia. Esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a estudiar el tema, el tema de hoy le vamos a poner los imperativos de la gracia, parte 1. Leamos los versículos 6 al 8. Aunque esta sección llega prácticamente hasta el versículo 12, hoy vamos a meditar en estos versículos. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 7, Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En la sección pasada, hermanos, Santiago terminó con una nota positiva y nos dijo que aunque las demandas de Dios son estrictas y su oposición al mal y su celo es intenso, nos asegura que su gracia es abundante. Y así terminó con esta nota positiva. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. La gracia de Dios es superior a cualquier juicio, juicio que Dios no se deleita en ejercer. Santiago, sin embargo, no deja la puerta de la gracia abierta de par en par para todos. Santiago dice quiénes son los que reciben la gracia. Por eso el resto del versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este texto de Santiago 4:6 es tomado de Proverbio 3:34 y Santiago lo usa para decir que la gracia de Dios solamente es dada para aquellos que buscan, que andan, que resisten a los soberbios, que andan en humildad delante de Dios. Así que Santiago pone límites a la gracia. El soberbio, el orgulloso, el que no reconoce su situación pecaminosa delante de Dios, es incapaz de recibir esa maravillosa gracia. Dios la da solo a aquellos que se humillan, dice Santiago, solo para aquellos que reconocen sus deficiencias espirituales, solo para aquellos que someten su voluntad a la voluntad de Dios. Solamente el reconocimiento de nuestra incapacidad, de nuestra pecaminosidad, de cuán cortos estamos de la gracia de Dios, es lo único que abre el camino para la recepción de la maravillosa gracia de nuestro Dios. La sección de hoy nos lleva del versículo 7 hasta el versículo 12. Y esta sección comienza con un por tanto. Esto indica que este versículo está conectado con lo que va a decir. Con lo que va a decir. Con lo que ya dijo en el 6 y con lo que va a decir en el capítulo 7. La conexión de estas dos secciones se lee de esta manera. 4 y 6, versículos 6 y 7. Por eso dice la escritura en Proverbios 3:34, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora viene la conexión. Por tanto, Santiago enseguida va a describir la humildad. Humildad es una palabra muy poco confusa, un poco ambigua. La humildad muchas veces es confundida con personas de bajos recursos económicos, con personas que no opinan, con personas que no levantan la voz, que no hablan, con personas, que no defienden sus derechos. Muchas veces hasta un complejo de inferioridad es confundido con humildad.
Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, cuando vemos a Jesús frente a los fariseos, nunca lo miramos aceptando esa afirmación de, de aceptar todo lo que ellos digan. ¿Quién sabe si nosotros lo hubiéramos pensado, que hubiéramos pensado al verlo volcando las mesas, usando látigo para echar fuera a los de la cueva de ladrones? ¿Quién sabe si hubiésemos pensado que él era humilde? Santiago, por tanto, nos viene a definir, a aclarar lo que es ser humilde. Él nos da una lista de 10 imperativos, de 10 órdenes, de los cuales en esta ocasión solo veremos 5. ¿Cuál es la función del imperativo en una oración? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol, papel que desempeña el imperativo en una oración gramatical? Bueno, es una orden, es un mandato. El por tanto ya nos está diciendo, solo la frase que conecta, ya nos está diciendo que lo que viene es una serie de órdenes imperativos. Conecta la gracia de Dios con la humildad. Santiago ahora describe quiénes son esos humildes y quiénes son los que reciben esa gracia. Los imperativos que Santiago usa aparecen en la lengua original, en el griego, ocupan en lo que en griego se conoce, en la gramática griega se conoce como el aoristo o pretérito pasivo. Gramaticalmente esto implica urgencia. Santiago quiere que sus lectores u oyentes capten la urgencia de su mensaje. Santiago quiere que nosotros, los lectores y lo que estamos escuchando, captemos de manera urgente, lo pongamos en práctica de manera urgente el mensaje que él va a presentar. Los imperativos de la humildad, dice él, el primer imperativo que el apóstol Santiago presenta en su carta, él dice, habla del que vive en sumisión. Este es el primer imperativo para recibir la gracia de Dios, que demuestra humildad, es la sumisión. En el versículo 7, él comienza diciendo, someteos pues a Dios. Esto implica ceder a nuestro orgullo, reconocer, Señor, yo sé que estoy mal, necesito de tu poder, necesito resistir al diablo, pero no puedo con mis fuerzas. Es decirle, Señor, no estoy viviendo bien. Lo peor de todo es que estoy dando un mal ejemplo para mis hijos. Quiero cambiar las cosas. La vida cristiana es una vida de sumisión a la autoridad de Cristo. Hacer todo lo que Él espera de nosotros es la primera expresión de humildad, según Santiago. Por eso el imperativo es someteos pues a Dios. El someterme a Dios implica dejar que Dios sea Dios en mi vida. Significa dejarlo reinar, dejarlo controlar en mi vida. Pero hay muy pocas personas que quieren en la vida dejarse someter por Dios. Aunque hablan de Dios, aunque se gozan supuestamente hablando de Dios, no se someten a Dios. Por eso el tipo de actitudes que toman hacia su semejante con su lengua, dice Santiago. Pero el segundo imperativo que Santiago muestra en el capítulo 4 y que lo representa como señal de humildad, dice, es el que vive resistiendo al diablo. Resistir es el segundo imperativo. Por eso en la segunda parte del versículo 7, Santiago dice, resistid al diablo. Acontece que el diablo es presentado con cuernos, con colas y todas esas cosas feas, hasta con cara de murciélago. Pero realmente esa figura del diablo fue una figura que apareció dentro de la mitología griega de la Edad Media. Al diablo no le interesa asustar a la gente. El diablo se presenta en la forma más atractiva posible para satisfacer sus deseos carnales, sensuales y mantenerlos atrapados en su red. Satanás no ataca como un bicho raro, tal como lo presenta la mitología griega. Satanás ataca a través de la debilidad humana. ¿Cuál es tu lado débil? O como decía mi padre, ¿cuál es tu lado flaco? Satanás lo sabe.
Puedo pensar en una jovencita que está siendo asediada por el novio, acceder al acto sexual. No puede resistir a esa tentación hasta que primero se someta a Dios. O puedes pensar en un adolescente a quien se le presenta una bebida alcohólica, a quien se le presenta un cigarrillo o a quien se le presenta droga. Las estadísticas dicen que que las posibilidades que un joven tiene para fumar es un 25% por cada amigo que él vaya consiguiendo. Así es que cada amigo que fuma, y yo lo acepto entre mi círculo de amigos, mi posibilidad o la posibilidad de un joven para consumir droga o beber licor o fumar cigarro crece en un 25%. Entonces, este muchacho no podrá resistir a la tentación de la bebida, no podrá resistir la tentación del cigarro o la tentación de las drogas, a menos que se someta primero a Dios. Por eso Santiago dice en su primer imperativo, someteos pues a Dios y resistid al diablo, es el segundo imperativo. Pero están tan vinculados que no podré resistir al diablo si no me someto a Dios. Puedes pensar en un hermano cuya debilidad es la pornografía. Ser humilde. Ser humilde es lo único que lo puede salvar de tales vicios destructivos. Porque si no, no puede vencerlo, si él no reconoce que tiene ese pecado en su vida, que tiene ese daño en su vida, no va a poder vencerlo. Si quiere vencer, entonces debe someterse a Dios. Y entonces podrá resistir al diablo. Piensa, por ejemplo, en una hermana, en un hermano que tiene la terrible tentación de no dominar su lengua. Oh, cómo carga la vida, cómo carga su vida de historias. Historias que son producto de la histeria que ha vivido toda su vida y que no la ha llevado a Dios, sino que la quiere descargar sobre los demás. No podrá dejar de hacer esto a menos que primero se someta a Dios. Solo entonces podrá resistir las embestidas del diablo. Lo maravilloso es que una vez que me someto a Dios, una vez que te sometas a Dios, quien te ofrece gracia en el versículo 6, cuando me humillo delante de Él en reconocimiento de mi debilidad, entonces tengo la fuerza suficiente para resistir. Como resultado, ¿qué pasa con el diablo? Dice el texto, huye de nosotros. Allí tiene usted un creyente vencedor. El Nuevo Testamento está repleto de textos que presentan al diablo como un poder maligno. Sí, eso es verdad. Pero aún pero su poder puede ser resistido. Su poder puede ser vencido únicamente por la gracia. Una gracia que reciben solo los humildes. Y usted demuestra su humildad cuando se somete a Dios y resiste al diablo, que son los primeros dos imperativos que hemos estado viendo. El tercer imperativo en el versículo, en la sección de Santiago que estamos viendo y que demuestra que usted es humilde, es el que vive cerca de Dios. Gracia para el que se somete a Dios, gracia para el que resiste al diablo, pero también hay gracia abundante para aquel que se acerca a Dios. Y este es el tercer imperativo. Santiago, y Santiago lo describe en el versículo 8. Él dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. He escuchado decir, Dios está tan lejos de mí, lo siento tan distante, pero te pregunto, ¿quién se alejó? ¿Se alejó Dios de ti o tú de Dios? Entonces, si tú quieres sentir cerca a Dios, lo que tienes que hacer es acercarte a Él. Acércate a Él. Él no te va a chasquear. Por cada paso que tú des hacia Él, Él da tres hacia ti, porque Él está interesado en salvarte.
Entonces, es necesario que nos acerquemos a Dios. Y dice Santiago que el hombre humilde, la tercera característica de un hombre humilde es que se acerca a Dios. Cristo dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El cuarto imperativo que Santiago presenta en su carta, en esta sección que estamos tratando, dice que necesitamos vivir con manos limpias. En el versículo 8, él da esa orden, él da ese imperativo. Él no da, esto no es una sugerencia, esto no es un consejo, esto no es una recomendación, es un imperativo, es una orden y constituye el cuarto imperativo en esta sección. Y él dice, limpiad vuestras manos, pecadores. Santiago no está hablando como un fariseo que dice ser necesario lavar las manos en un ritual judío. No, no, no. El contexto al que Santiago se está refiriendo está en Isaías 33, 14 al 17. ¿Qué dice el profeta Isaías ahí? Dice, los pecadores en Sión tienen temor. El estremecimiento se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla con rectitud, el que aborrece el lucro de la opresión, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír de hechos de sangre, el que cierra sus ojos para no ver la iniquidad. Él vivirá en las alturas. Una fortaleza de roca será su alto refugio. Su pan le será provisto y sus aguas no faltará. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán una tierra que se extiende a la distancia. La comunidad de Santiago está también siendo llamada a vivir una vida limpia, transparente. Y cuando Santiago dice limpiad las manos, lo está haciendo en el contexto del profeta Jeremías. Quiere decir limpiaos de impiedad, limpiad vuestras manos, oh pecadores. Está diciendo limpiad vuestra vida. Este acto se refiere a pecados de relaciones humanas. Cosas que Santiago viene discutiendo desde el capítulo 1. Pecados visibles, pecados de discriminación, el pecado de ignorar a los necesitados, el pecado de hacer acepción de personas, el pecado de andar hablando mal de los demás. Por eso Santiago dice, límpiense, limpiémonos, dice Santiago, de todos los pecados que ya ha venido señalando en todo el capítulo 3. Del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y ahora miremos el quinto imperativo de esta ocasión. Y el quinto imperativo de esta ocasión dice, el que vive con corazón puro. Santiago lo dice de esta manera en el versículo 8. Purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. ¿Están viendo la orden? Aquí Santiago, una vez más, debo decirlo, no está sugiriéndonos la acción de purificar nuestros corazones. Santiago está dándonos una orden, purifiquen vuestros corazones. Y si somos humildes, vamos a aceptar esta orden, porque es ahí donde demuestra la humildad, según Santiago. Así como la comunidad de Santiago está llamada a limpiar sus manos en referencia a actos pecaminosos externos, Santiago también hace el llamado a la pureza interna, la purificación del corazón, la mirada franca, la envidia, la crítica, el odio, todo aquello que se anida en el corazón y corroe la vida espiritual. Jesús define a estas personas que estarán viviendo en los últimos días de la siguiente manera. En Lucas 21:34, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no estén cargados de glotonerías ni de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre vosotros de repente como una trampa. Las manos tienen que ver con actos, el corazón tiene que ver con pensamientos. ¿Quiénes tendrán el privilegio de vivir con Dios eternamente? El salmista responde en el Salmo 24, 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro,
el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. ¿Quiénes son los que deben purificar sus corazones de acuerdo a Santiago? Especialmente los de doble ánimo. Las personas de doble ánimo ya fueron identificadas por Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 8. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dice el texto? Pero ¿qué pide? Pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Son de doble ánimo porque sus corazones no han sido purificados. Son como las olas del mar, son llevados de aquí para allá dependiendo de su estado anímico. Un día andan bien con Dios y todo marcha bien, otro día andan con el pico caído y se alejan de Dios. El problema principal de la audiencia de Santiago es el estado de incitación, de indecisión. Ellos vacilan en su devoción a Dios y su incapacidad y en su incapacidad de poder resistir al diablo. Escuchan un buen sermón, se animan, se alegran, se gozan, salen determinados a hacer lo que la palabra de Dios les enseña. Pero viene la tentación y ahí están coqueteando con ella otra vez. Tienen toda la intención de ser vencedores cuando se encuentran delante de Dios, pero cuando son tentados, son atraídos por el camino del mal, entonces están cediendo. Estas dos fuerzas se encuentran en oposición, las dos luchan por la obediencia del pecador. El diablo puede ser resistido cuando la resistencia al diablo se pone entre dos fuerzas. Someterse a Dios y vivir cerca de Dios hacen, a veces estamos haciendo sándwich de la resistencia al diablo. Un día resistimos a Dios, un día nos godeamos en Dios, pero no resistimos al diablo. Cristo resistió a Satanás en el desierto porque fue sumiso a Dios y mantuvo su fe firme en su Padre Celestial. Sobre esto dice la pluma inspirada. Miren lo que dice Ellen de White en El deseo de toda la gente, página 91 y 104. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Jesús venció por la sumisión a Dios mediante la fe en Él. Y cuando nosotros tratamos de resistir al diablo con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado, dice Proverbios. Igualmente, impresionante es la carta a los Efesios, donde se le amonesta a la iglesia a ponerse la armadura de Dios para poder escapar de los ataques del diablo. Ahí San Pablo le dice a la iglesia, vestíos de toda la armadura de Dios. Estad cubierto de toda la armadura de Dios. Estar cubierto de toda la armadura de Dios significa que Cristo debe estar conmigo en todo tiempo. Cristo enfrente de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo bajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando estoy sentado, Cristo en el corazón de toda persona que piense en mí, Cristo en la boca de cada persona que habla de mí, Cristo en los ojos de quien me ve, Cristo en los ojos a quien yo estoy escuchando, Cristo vestido de la armadura de Cristo. Primera de Pedro 5:8 nos habla que nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya leyó alguna vez lo que dice el siguiente versículo, 5:9, en forma imperativa? Resistidle, resistidle. El diablo anda con león rugiente, pero el versículo 9 dice, 5:9 dice, resistidle. Satanás tiembla, dice el deseo de toda la gente en la página 105. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Hermano,
Es tiempo ya de resistir. Es tiempo ya de dejar el doble ánimo. Es tiempo de dejar de servir a dos señores. Es tiempo de declaración de independencia total del mal y dependencia totalmente de Cristo. Es tiempo de depender. Sabemos cuál es la receta. Santiago nos la acaba de dar. Sumisión a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, limpiar nuestro hombre exterior y nuestro hombre interior. Dios está dispuesto a ofrecer abundante gracia para el que está dispuesto a cumplir estos 5 imperativos en su vida. Humíllate delante de la presencia de Dios. Humillémonos delante de la presencia de Dios y Él nos exaltará. Humillémonos delante de Cristo. Es tiempo ya de someternos a Dios, de resistir al diablo, de acercarnos a Cristo, de limpiar nuestras manos y de limpiar nuestros corazones y dejar que Cristo opere el milagro de la transformación en nuestros corazones. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Sometámonos a Él, resistamos al diablo y veremos la obra de Dios en nuestros corazones. Dios te bendiga.